Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Isaac Núñez, Simón Omes, Lautaricu, Rodrigo Suetzik, Noto, el señor Pepo Papeada, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Compendio adámico. Infierno. -1. Los cielos habían llorado durante 7 días. Un diluvio constante que cayó sobre toda la tierra. Los ángeles estaban de luto. Cuando se dio la noticia de que Adán había muerto en los exterminios anuales junto con casi un batallón entero de ángeles, todo el cielo comenzó a llorar tanto que incluso en el infierno empezó a llover, hasta que un océano rodeó el anillo del orgullo. Fue una rareza para todos, la lluvia no había aparecido de forma natural en Pride en toda su existencia. Un océano de lágrimas celestiales por el primer hombre. Charlie Morningstar, la princesa del infierno, tenía un enigma. El cuerpo del primer hombre. Ningún caníbal podría morderlo e incluso cortarlo con el acero angelical no lo volvería consumible. Quizás fue una bendición final, para mantener su cuerpo puro. Así que, sin otra opción, y no queriendo que su tumba fuera profanada por sus detractores, decidió al menos darle a su enemigo caído el respeto que él no podía darle a ella. Así que, con un rito final, lo envió al mar. Ningún pecador podía tocar estas aguas, su origen sagrado era prácticamente un anatema para sus almas. Ni siquiera su padre podía tocarlo. La gran cantidad de poder sagrado lo hacía estremecer de dolor. Así que sería un lugar de descanso perfecto para el primer hombre, ser enterrado en el mar. Cuando el cuerpo de Adán salió al mar abierto, Charlie activó un mecanismo con un botón, entregando completamente su cuerpo a las profundidades. Adán siempre había amado la naturaleza, amaba a las bestias que nombraba y cuidaba. Los momentos en los que realmente se sentía libre eran cuando estaba entre los animales, prosperando en la naturaleza. Mientras su cuerpo caía a las profundidades, los restos del alma de Adán, destrozados por el acero angelical, fueron deformados por energías conflictivas. Primero, por el aura de lágrimas celestiales, que ahora se filtraban a través de sus heridas y su cuerpo, llenando su cuerpo con energía sagrada que se había perdido. Y segundo, por la atmósfera del infierno, que deformó todo en su dominio hasta que no quedó nada más que una perversión de la originalidad. Juntas, estas dos energías se mezclaron y se repelieron entre sí, son opuestos naturales. Y el cuerpo de Adán se contrajo, transformándose y rompiéndose, transformándose en algo nuevo, algo primordial. Los ojos dorados se abrieron una vez más, pero no había luz detrás de ellos. Simplemente instinto, existencia. Estaba vivo y lo sabía, pero cualquier cosa más allá de eso carecía de importancia. Miró a su alrededor en el agua en la que se encontraba, notando solo cosas extrañas que flotaban a su alrededor. Le olían familiar, pero al darse cuenta de que no eran nada, simplemente se fue, nadando lejos. Tenía hambre y necesitaba encontrar comida. Durante el año transcurrido desde el último exterminio, el cielo había estado total y absolutamente en silencio. Charlie también estaba abatida. Parecía que todo se había vuelto un caos en el hotel. Apenas hay huéspedes nuevos, algunos ni siquiera se quedan y prefieren ir a lo que conocen, a lo que les resulta cómodo. En cambio, la mayoría de los pecadores ahora encontraban cada vez más formas de matarse unos a otros. Sin temor a un fin permanente, se habían vuelto aún más depravados y perversos. Y con el tiempo libre, los más depravados habían creado cosas con las que solo habían soñado. Había oído hablar de bombas nucleares. Ella nunca pensó que presenciaría uno. Fue una tragedia y se reían, todos se reían. Tal vez tenías razón, susurró amargamente hacia el océano. En el año transcurrido desde el entierro de Adán, había surgido una nueva vida. Plancton y peces, águilas y tiburones, incluso había ballenas. Es cierto que estaban un poco influenciados por el infierno, pero en general parecían normales. A ella le gustaba pensar que era la sangre de Adán, esparcida a través del océano, la que había creado toda esta nueva vida, y se preguntó si había algún tipo de simbolismo que pudiera asociarse con eso. Tal vez el infierno sea para siempre. Incluso con el aval de su padre, los pecadores no prestaban atención a su hotel porque ahora no había ningún incentivo para hacerlo, al menos para ellos. ¿Por qué intentar mejorar si no existe el riesgo de ser lo peor que podría ser? Suspiró mientras agarraba una piedra y la arrojaba al agua. Ella comenzó a reír con tristeza. Y es porque quieren que sea para siempre. Frunciendo el ceño ante la costa, mientras las mareas del nuevo océano bajaban, la princesa pateó abruptamente un bolsillo de arena con su pie. ¿De verdad era tan malo lo que estaba haciendo?
Gritó a la inmensidad, con un suave eco en su voz. Quería detener estos genocidios. Hacer que la gente fuera mejor. Charlie volvió a patear la arena y su pie con pezuñas se transformó en el de un humano, lo que le permitió mostrar su frustración con más facilidad. Bueno, felicitaciones, Dickmaster. Tenías razón. Gritó angustiada, pateó un poco demasiado fuerte y se tambaleó sobre su trasero real. Pisoteando con sus lindos piececitos, se hundió en la arena y arrojó más al océano. Las lágrimas le ardían en el borde de los ojos, lo que hizo que Charlie escondiera el rostro entre las rodillas dobladas. Sus hombros temblaban por la carga sagrada que había colocado sobre ellos. Sollozó y apretó los ojos con fuerza. ¿Por qué tú de entre todas las personas? ¿Por qué tú tenías que tener razón? No te lo mereces. Él tampoco merecía su muerte, incluso después de todo se quedó allí por un momento, sollozando mientras todo por lo que había trabajado se derrumbaba sobre ella. De repente oyó un burbujeo y miró por encima de la roca donde se encontraba. ¿Ves? Había estado yendo al océano constantemente y, al descubrir toda la nueva vida, había dedicado una parte de su tiempo a estudiar todo tipo de vida marina. Después de todo, era algo nuevo y especial, algo que nunca había visto antes. Pero estos peces estaban hinchados, con los ojos saltones y los estómagos deformados. Ella había leído sobre esto. ¿Peces de aguas profundas? ¿Pero cómo? Se preguntó mientras se secaba las lágrimas. Fue extraño. En ese momento estaba visitando un pueblo de pecadores, tomándose una especie de vacaciones. Lejos de todos, del hotel, de su padre, incluso de Baggie. Sorprendentemente, era uno de los lugares más tranquilos de todo el infierno, aunque solo fuera por el hecho de que eran viejos. No en edad sino con el tiempo. Al parecer esta aldea era una que había existido casi desde el comienzo del infierno, desde que llegaron los primeros descendientes del perdido. Ella se encontró confundida y preguntó más. Los aldeanos estaban en silencio, pero explicaron. El primer asesino, maldito a caminar por la tierra. Y sus descendientes, los últimos restos que aún plagan el infierno. Los nietos, bisnietos y más de Adán. Los más cercanos en generaciones al primer hombre dentro del infierno. Aprovechó entonces para ofrecerles un lugar en su hotel, una oportunidad de redención. La habían rechazado cortésmente, y esa era la primera vez en el infierno. Apreciamos tu oferta, princesa. Pero este es nuestro hogar y es donde merecemos estar una vez. Nos enorgullecimos de nuestras acciones como descendientes del perdido, seguimos los pasos que él no quería que siguiéramos. Desde entonces nos hemos arrepentido y hemos cambiado nuestras costumbres, pero no nos atrevemos a pensar que somos dignos del cielo y, en cambio, hemos tratado de hacer lo mejor que pudimos para simplemente vivir aquí en paz. Tú mereces algo mejor. Tenemos lo que merecemos. Más tarde esa noche, les explicó lo que había visto. Ah, ¿has visto los frutos de Gojira? ¿Gojira? En efecto es una criatura nacida del mar. Al principio pensamos que no era más que una bestia y la desafiamos, pero fue un esfuerzo infructuoso. Su piel es casi impenetrable y su furia es una maravilla para contemplar, dijo el anciano aldeano. Entonces, ¿cómo? Hicimos las paces con él, le dimos parte del ganado infernal, parece tener apetito por las costillas, jaja, a cambio nos trajo pescado y protección. Desde que empezaron a cruzar las aguas en botes, hemos estado bajo asedio de pecadores, ya sea por nuestros recursos, nuestras almas o simplemente para matar, resopló el anciano y Charlie hizo una mueca. El anciano rió brevemente. Él se asegura de que nunca regresen. Charlie asintió y esa noche, mientras unos toros eran sacrificados, observó. Se escucharon ruidos sordos mientras observaban y ella se estremeció al oír un rugido que resonó en todo el bosque. Se oyeron pasos acercándose y ella jadeó de asombro ante la magnífica criatura que se acercaba. Era alto, de unos 45 pies de altura, y también largo, recordándole a un T-Rex, pero se estremeció al observar los detalles. Sus dientes y garras eran brillantes, como si fueran de metal en lugar de hueso, y su espalda estaba adornada con múltiples placas dorsales que tenían tintes dorados. Ella vio sus ojos y su corazón se congeló en su cuerpo. Oro ardiente que miró todo lo que estaba a su alrededor antes de devorar la carne que tenía frente a él. Y Charlie se quedó congelado. Porque reconoció esos ojos, incluso si solo los había visto unos momentos atrás. Parece tener apetito por las costillas, jaja, él se asegura de que nunca regresen. Adán. Gojira rugió hacia los cielos antes de retirarse, dirigiéndose nuevamente al océano. Charlie se estremeció de miedo y un profundo horror primordial brotó en ella. Adán estaba vivo y de alguna manera se había convertido en esta bestia. ¿Qué debería hacer?
¿Qué? Baggie, no es tan malo. No es tan malo. Adam ha estado vivo quién sabe cuánto tiempo. ¿Cómo no es tan malo? ¿Y si está planeando algo? Gruñó Baggie mientras invocaba su lanza. Es básicamente un T-Rex gigante, no creo que pueda planear nada. Ha subyugado a un pueblo para alimentarlo. Es una relación simbiótica. Es el mismo de antes. Los dos continuaron discutiendo hasta bien entrada la noche. Y desafortunadamente la noticia se había filtrado. Adán estaba vivo y los pecadores comenzaron a atacar la isla en serio al enterarse de ello. Después de todo, ¿quién no querría la gloria de derrotar al primer hombre, ahora convertido en una bestia, y someterlo a su voluntad? Por supuesto, no hubo supervivientes. Pero finalmente llegó el momento en que Charlie y sus amigos vinieron a ver qué estaba pasando. O mejor dicho, Charlie quería echar un vistazo al pueblo y ellos vendrían sin que ella lo supiera. Lamento mucho todo esto. No quería que todo el mundo se enterara de esto. Y sin embargo lo han hecho, princesa, dijo el anciano en tono de reproche. Y ahora la paz que hemos mantenido durante miles de años se ha ido. Gojira se ha convertido en nuestro protector, pero temo que su ira se volverá insaciable a medida que más y más de los del Nuevo Mundo nos ataquen. Veré si puedo encontrar algo, cualquier cosa a tu gente, tu pueblo, es lo más cercano a la paz que he visto jamás en el infierno. Ustedes merecen seguir siendo libres. El anciano suspiró pero siguió adelante. Solo puedo esperar que seas capaz de cumplir tus promesas, princesa. Debes escreonk. Maldita sea, otro ataque. Corrieron hacia la aldea, donde Gojira ya estaba destruyendo el último contingente de pecadores que los atacaba. Con otro rugido de furia, Gojira mordió, pisoteó y golpeó con su cola. Los tontos no se dieron cuenta de que debido al acero angelical que cubría su cuerpo, sus muertes eran permanentes. Sorprendentemente, los aldeanos lo estaban ayudando. Ellos también tenían acero angelical, aunque parecía antiguo. Se preguntó si esas armas eran del primer exterminio, hace tanto tiempo. Irónicamente, los pecadores desconfiaban más de los aldeanos. Y ella sinceramente estaba asombrada por la furia de Adam Gojira. Pero todo comenzaba a volverse caótico cada vez se acercaban más pecadores y fue entonces cuando sus amigos intervinieron, aunque ella les dijo que no vinieran. Chicos, parad. Por favor. Las sombras de Alastor comenzaron a envolver a Gojira tratando de atarlo mientras los disparos acribillaban su piel. Y algo comenzó a hervir dentro de Gojira, sus placas dorsales comenzaron a brillar suavemente mientras retumbaba con furia. Basta. Todavía estaban peleando, mientras la cola de Gojira golpeaba y golpeaba a los pecadores, aplastándolos. El crescendo del ruido alcanzó su punto máximo cuando Gojira abrió la boca y rugió, brotando fuego dorado. Las llamas angelicales ardieron a través de las sombras y convirtieron a los pecadores en cenizas. Gojira se liberó y rugió hacia los cielos. Baggie intentó atacarlo, pero ella la aplastó en el aire. Todo se estaba yendo al infierno, literalmente. Y ella no pudo hacer nada para detenerlo. Gojira pisoteó el suelo frente a ella, haciéndola caer de trasero. Bajando la cabeza, sus miradas se encontraron, carmesí y doradas. Por un momento, simplemente la miraron mientras los ojos de Gojira se entrecerraban con sospecha, pero al ver que ella aún no lo había atacado, levantó la cabeza y siguió moviéndose. El estrés de toda la situación la hizo desmayarse y lo último que escuchó fue su rugido. A la mañana siguiente, Charlie se había despertado dentro del pueblo absolutamente furiosa, sin permitir que ninguno de sus amigos dijera una palabra, ni siquiera Baggie mientras ayudaba a los aldeanos a reconstruir lo mejor que podía. Debería haberme guardado el secreto, pero no. Solo tenía que abrir mi estúpida boca. Ahora el lugar más pacífico de todo el infierno está en ruinas y Gojira está quién sabe dónde. Con un resoplido, agarró un poco de madera y la colocó sobre su hombro, mientras los otros aldeanos la dirigían hacia donde más la necesitaban. Otros considerarían degradante que una princesa ayudara en ese trabajo campesino, pero toda esta situación era culpa suya. Al final la dejaron sola mientras ella se quedaba sumida en sus pensamientos. Por una vez, se alegró de que su padre no estuviera allí. Ni siquiera quería imaginar cómo habría sido si él hubiera visto a Adam como una bestia sin mente. Al final del día, la mayor parte del pueblo había sido reconstruido y suficientes pecadores habían sido rechazados como para que ella dudara que regresaran pronto. Con un poco de suerte. Aún así, los aldeanos le mostraron su aprecio con una pequeña fiesta en su honor. Fue conmovedor, y le recordó que, a pesar de ser el infierno, todavía había gente buena. Me pregunto, si hubiera sabido de ellos antes del juicio y los hubiera presentado, ¿podrían haber sido diferentes las cosas? ¿Se habría preocupado Adam más por sus nietos directos que por algunos descendientes lejanos?
Charlie suspiró, no tenía sentido pensar en qué hubiera pasado si ella se había ido temprano en la mañana, con el permiso de los aldeanos, había usado su poder para básicamente convertir la masa de tierra en una isla completa, lo que con suerte limitaría la cantidad de pecadores que venían a atacarlos. Al regresar al hotel, estaba contenta de seguir con su día y, aunque sabía que perdonaría a sus amigos por seguirla, todavía no estaba contenta con ellos. Ella suspiró de nuevo. Esperemos que hoy las cosas mejoren. Desde entonces, el orgullo pareció calmarse un poco. Los pecadores seguían matándose a sí mismos y entre ellos, pero los ataques en la isla Otto, ¿por qué ese nombre? Ella no lo sabía, aparentemente el anciano dijo que se sentía bien y ahora podía ver el parecido con Adam, parecían disminuir. Por supuesto, fue entonces cuando todo empezó a empeorar. Los señores supremos, ahora confiados en que su base de poder ya no sería destruida, ya no trabajaron juntos salvo unas pocas alianzas, y en medio de todo hundieron el infierno en la guerra. El único aspecto positivo fue que Carmine Industries se había negado a proporcionar armas a ninguno de los bandos y se mantenía firmemente neutral en el conflicto a menos que sufrieran algún tipo de ataque. Pero eso no detuvo al resto. Charlie miró desde el balcón con decepción. Ella no se rendiría, era demasiado terca para rendirse. Pero ahora entiendo lo que quieres decir, Adam. La gente no cambiaría no sin algo que los impulsara a hacerlo, y ella se devanaba los sesos buscando ideas. Su mayor deseo era la posibilidad de reunirse con sus familiares que estaban en el cielo, pero desde la batalla, el cielo había permanecido total y absolutamente en silencio. Ni siquiera su padre había sabido nada de ellos, y aunque la embajada seguía allí todo estaba en silencio, incluso la luz que emanaba de ella era más tenue. Habían pasado algunos años desde la isla de Odo. Unos cuantos pecadores más se habían registrado en su hotel, lo que para ella era un buen avance, pero estaban estancados. Ella todavía mantenía contacto con ellos, aunque las tensiones habían ido aumentando, los pecadores se habían estado dirigiendo al océano en barcos, todavía tratando de subyugar a Gojira. Ellos no regresaron, por decirlo menos. Ella solo estaba contenta de que las bombas atómicas, o bombas del infierno, como las llamaban tan cariñosamente sus enloquecidos inventores, fueran extremadamente difíciles de fabricar debido a la falta de recursos en el infierno. Un estruendo repentino que sacudió el suelo la hizo palidecer, tanto como una demonio de piel literalmente blanca podía hacerlo. Yo y mi bocaza metafórica. Rápidamente fue al balcón y miró hacia el horizonte, donde una nube en forma de hongo apareció en una dirección familiar. El pavor invadió su ser al reconocer la ubicación. Eso está cerca de Odo. Bombardearon el océano. Toda esa vida simplemente se fue. ¿Y Gojira? Se preguntó si estaba a salvo. Pero bajo las olas de lágrimas, Gojira gritó mientras su carne era quemada por un fuego implacable. Una criatura solitaria se desplomó sobre una playa de cristal, con su cuerpo en proceso de una horrible mutación. Su cuerpo se estaba convirtiendo en una abominación. Adán recordó ahora exactamente qué era quien era. Pero también recordó en qué se había convertido. Y aunque había sido inferior, también había estado contento. Estaba vivo y libre, estaba entre su familia, aunque no pudiera hablar con ellos, era agradable estar entre los hijos de Caín. Pero esta bomba lo había quemado, lo había torturado, lo había llenado de energías desconocidas. Habían mezclado acero angelical con la carga, podía sentirlo, clavándose en su carne, arañándole los pulmones, picándole los ojos. Y pudo sentir que sus descendientes se habían ido. Y una vez más estaba solo. Pero los pecadores nunca podían dejarlo solo, porque había sido maldecido a ser lastimado por el infierno y sus habitantes. Le habían quitado todo. Desde el Edén, cuando Lucifer y Lilith lo habían dejado solo durante años solo para regresar a maldecirlo a él y a su linaje. Sus hijos, su familia, su vida, su otra vida, todo. Una gran rabia ardía en su pecho mientras se arrastraba hacia el agua, su cuerpo mutaba aún más por la radiación y las energías conflictivas dentro de él. Era una ira que hasta ahora no se había visto. Él tomaría venganza, destruiría todo a su paso. Mientras la mente de Adán volvía a caer en la rabia y el instinto, que pronto se perderían para siempre, un último pensamiento invadió su mente. Destruirlos a todos. Los barcos estaban siendo destruidos en el océano. El programa de radio de Alastor estaba ganando popularidad porque las señales de radio eran más fáciles de transmitir a través del agua y él encontraba especial placer en informar sobre la constante destrucción de barcos. La noticia realmente le dio cierto alivio a Charlie.
Ella sabía que Gojira estaba a salvo aunque solo fuera por la cantidad de carnicería que estaba dejando atrás. Había llegado un nuevo residente del hotel, un pecador llamado Baxter. Pero algo le preocupaba y ella esperaba que pudiera compartirlo con ellos. Todo lo que sabía sobre él es que solía trabajar en el mar, aunque no compartió detalles. Sin embargo, sorprendentemente, Nifty, de todas las personas, fue quien logró comunicarse con él, aunque cómo lo hacía era algo que ella no quería saber ya que se estaba tranquilizando. Y en otras noticias, parece que el buque de guerra recién creado, el Takao, ha sido completamente diezmado, perdido con toda su tripulación. Parece que incluso explotó. Todas esas pobres almas perdidas, es divertidísimo. Charlie suspiró mientras Alastor se reía. Sin embargo, se detuvo cuando escuchó un retumbar en la distancia. Últimas noticias. Parece que una gran criatura ha aparecido en las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Me pregunto quién podría ser. Charlie corrió hacia el balcón, pero solo podía ver formas vagas en el horizonte. Charlie. Ella se giró y vio a Baxter corriendo hacia ella completamente asustado. Tenemos que llegar a la ciudad. Noriko está allí. Charlie parpadeó y sacudió la cabeza confundida. Ark. ¡Qué ingenioso! Charlie sintió un escalofrío recorrer su columna mientras agarraba a Baxter, invocaba a su mascota y volaban hacia la ciudad. Los pecadores normalmente no corrían, sabían que la muerte era temporal, pero lo que los atacaba emitía un aura que hacía que el miedo se extendiera por todo su ser. Un miedo primordial que no habían sentido durante años. El miedo al exterminio. Se acercaba una segunda muerte. Y no tenía amo, no tenía fin, no tenía ganas de hablar ni inclinación hacia la paz. Destruiría todo a su paso. Los pecadores, al sentir la enorme cantidad de miedo en sus almas, huyeron en masa, pisoteándose unos a otros. Un solo pisotón hizo que el suelo estallara, haciendo volar a los pecadores y a otros aplastados bajo el inmenso peso. Gojira avanzó, respiró profundamente y rugió. Gojira, el monstruo al que todos habían intentado atacar una y otra vez, ahora era enorme, de más de 50 metros de altura y con músculos abultados. Ahora estaba erguido sobre sus pies en lugar de encorvado, sus espinas eran más grandes que nunca y le recorrían toda la espalda. Con pura rabia continuó su ataque. Los edificios fueron derribados, astillándose y rompiéndose en pedazos que aplastaron y debilitaron. Gojira no conocía nada más que la ira. Una ira que provenía de la pérdida, el miedo y la agonía. Una ira que lo impulsaba a seguir adelante y aplastar a los pequeños insectos. Insectos que él sabía que eran sus enemigos y no le importaba por qué lo eran, solo que existían para que él los destruyera. Al ver a la multitud huir de él y notar lo lento que era, Gojira giró, su cola atravesó los edificios y arrastró a la gente bajo su poder. Durante la carnicería, Charlie y Baxter encontraron a Nifty, pero el ala de Ratchle estaba rota por los escombros. Sin embargo, antes de que algo pueda suceder, un trueno resuena en el horizonte mientras múltiples explosiones impactan la piel de Gojira, mientras el polvo y los escombros cubren el aire. Cada uno mira a su fuente y hasta se siente aliviado. Lucifer había llegado, con magia oscura girando en sus manos mientras miraba fijamente a su enemigo. Él entrecierra los ojos mientras el humo se disipa antes de agrandarlos en estado de shock cuando se revela que Gojira está completamente ileso. La punta de la cola de Gojira brilla en color dorado mientras la espina sobresale y un extraño zumbido resuena en Pride. El resplandor continúa viajando por su cola, con una espina que sobresale como si la energía lo estuviera sobrecargando. Continuó viajando por su columna vertebral, la energía los hizo temblar mientras Gojira cargaba, su ira alcanzó un punto máximo cuando vio a la pequeña criatura de 6 alas. Por alguna razón, esta cosa se ganó su odio. La energía viajaba más rápido, las espinas de Gojira aparecieron individualmente y luego en grupos mientras un brillo dorado era visible en todo Pride. Gojira comenzó a inhalar y las partículas se atomizaron en sus fauces. Es igual que antes. Charlie se giró y miró a Baxter con horror. Las espinas se clavaron y un rayo dorado atravesó toda la ciudad mientras corría para alcanzar su objetivo. Lucifer ni siquiera pudo parpadear porque de repente fue consumido por la luz. Hubo una pausa y un destello cuando ocurrió una explosión, mayor que cualquier arma nuclear creada por los pecadores, su gran fuerza se extendió por todo el anillo del orgullo, sus efectos incluso se sintieron en los anillos de abajo. Por un momento, Charlie solo pudo mirar fijamente antes de que de repente la empujaran.
El viento rugió a su lado, llevándose gente y escombros. Ella gritó mientras se agarraba los oídos, mientras el aire parecía estar siendo succionado de sus pulmones antes de que todo regresara con fuerza. Cuando el polvo se asentó y Charlie pudo salir cojeando del callejón al que la habían empujado, solo pudo mirar con horror la nube en forma de hongo que ocupaba el cielo. Ella pudo escuchar distraídamente a Baxter llamando a Noriko y cayó de rodillas mientras simplemente miraba. Gojira miró el contenido de la nube, incluso mientras su cuerpo ardía una vez más, podía sentir que su regeneración comenzaba. Rugió hacia los cielos, la lluvia negra cayó al suelo, empapando a todos los que sobrevivieron. Baxter estaba gritando y Charlie solo pudo permanecer en silencio mientras Gojira se dirigía hacia el mar. Jeje, una risa salió de su boca sin querer, se agarró la boca mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Ja. Y cuando Charlie Morningstar sintió el peso de sus acciones, estalló.